Bien, aquí estamos de nuevo listos para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Estamos en los tiempos en los que Dios ha recordado que tenemos que predicar el arrepentimiento para el perdón de pecados a todas las naciones. Y en ese espíritu vamos a compartir el mensaje de hoy que nos va a dar esperanza, que nos va a dar una perspectiva de la obra de el perdón de pecados en nuestras vidas, de la obra de Dios en la transformación en nuestros corazones, que es adentro y afuera. Así que les voy a pedir que conmigo nos dispongamos orando al Señor, pidiéndole a Él que nos bendiga. Vamos a abrir nuestros corazones, vamos a abrir nuestras mentes a su mensaje. Dios del cielo, bendito seas. Te damos gracias porque para siempre es tu misericordia. Te damos gracias porque te revelas al hombre, porque te das a conocer, Señor. Eres bueno, eres Dios. Te pedimos que nos ayudes a entender tus caminos, que nos ayudes a discernir tus planes con nosotros, tu obra en nuestro corazón. Bendícenos, Señor. Muéstrate a nosotros y muéstrate al mundo en este momento. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito el nombre del Señor. El mensaje de hoy va a ir inspirado con la palabra del Señor en el libro de Hebreos capítulo 9 y voy a leer como verso central el verso 14. Hebreos 9:14 dice: si esto es así, cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente. Saben, la obra de Dios en una persona es controversial y ha sido difícil para muchas personas, que tú te les acercas y les dices, Dios puede hacer esto contigo. A veces te agradecen la buena intención, pero no logran percatarse de la oportunidad de la obra de Dios en sus vidas. ¿Sabes? Porque es que hay un problema, y es que hay un problema al hablar del concepto de fe. Está el asunto de la religión y está el asunto de la vida de fe, y la sociedad tiene problemas para discernir con claridad la naturaleza de ambas cosas. Así que nuestra fe está catalogada socialmente como religión. Y fíjense lo que dice el diccionario de Merriam-Webster sobre religión. Dice que religión es la creencia en un dios o grupo de dioses. Un sistema organizado de creencias, un sistema. Creencias, ceremonias, reglas usados para adorar un dios o un grupo de dioses. Un interés, una creencia o una actividad que es muy importante para cierto grupo de personas. Así catalogan lo que es religión. Pero lo que es religión, nada de esto representa la realidad de lo que es nuestra fe. La fe de un hijo de Dios, la fe de un cristiano. Porque cuando vamos a la fe de un cristiano, no creemos en un Dios o en un grupo de dioses, absolutamente no. Creemos en el Dios que creó los cielos y la tierra. Solamente hay un Dios. Cuando Pablo visitó Atenas y vio que esta gente tenían una multitud de altares a diferentes dioses, dijo, ellos no conocen a Dios. Así que les habló del Dios del altar, que estaba al Dios que no se conocía, porque él dijo definitivamente no conocen al que creó los cielos y la tierra, que no necesita que lo ayudemos a hacer las cosas, porque él es poderoso y él lo ha creado todo. Entonces no es la creencia en un Dios.
creemos al Dios que creó los cielos y la tierra. Número dos, nuestra fe no es un sistema de creencias, no es una, no es la suma de ideas organizadas. No, nosotros creemos la revelación de Dios, abrazamos lo que Dios revela que está fuera de nuestro alcance y que desconocemos. Eso es lo que creemos. No acomodamos creencias y cosas que nuestra inteligencia nos permite diseñar. No. Es revelación de ese único Dios que creó los cielos y la tierra. Y en tercer lugar, nuestra fe no es una actividad importante, absolutamente. Nuestra fe es lo que define nuestras vidas. ¿Ves cómo es la cosa? No es algo importante. Pertenecer al Club de Leones puede ser importante, se hacen buenas obras, right? Pero eso no te lleva a la salvación. Y eso no define la vida de fe de un creyente en Cristo Jesús. No, lo que nosotros creemos determina nuestra realidad. ¿Entiende eso? La fe es la sustancia de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Así que entendemos que la humanidad tiene dificultad para armonizar sus sentidos con la verdad de Dios. Y por eso, definitivamente, al tratar de entender la esencia de la vida y nuestra naturaleza misma, fracasamos. Al igual que fracasamos al querer entender la dinámica y el significado de nuestra existencia. Necesitamos que el Creador mismo nos enseñe la verdad. Bendito sea su nombre para siempre. No es religión, es una vida. Es una vida definida por el Dios de los cielos, nuestra fe en Él y cómo abrazamos su revelación. Esto, bien definido, determina la transformación de la vida de una persona. Fíjate cómo trabaja esto. Te voy a dar un ejemplo en uno de los personajes bíblicos. Hay un apóstol llamado el apóstol Pablo. Su nombre original fue Saulo. Y Saulo era un perseguidor de la iglesia cristiana. Saulo castigó a los cristianos. Saulo consintió la muerte de cristianos. Saulo planificó, organizó y dirigió movimiento en contra de la iglesia del Señor Jesús. Oh, no le gustaba para nada. Utilizó sus recursos poderosos, sus influencias, porque era un tipo estudiado, un tipo conectado en la sociedad, en contra de la iglesia. Pero un día, mientras iba en uno de esos viajes a perseguir a los creyentes por todas partes, se encontró el Señor de los creyentes. El Señor Jesucristo del caballo, lo hizo morder el polvo, lo dejó ciego y le dijo: yo a ti te voy a usar. Pablo terminó atribulado, deprimido, no sabía ni qué hacer. Unos hermanos de la iglesia lo hospedaron y allí estaba pasándose los días que ni hablaba. Entonces Dios le dijo a uno de los dirigentes de la iglesia de aquel tiempo, llamado Ananías: Ananías, ve donde fulano de tal, y allá está este señor Saulo. Yo quiero que tú ores, les ponga las manos, los sanes y me lo disipules. Y dice la palabra de Dios en Hebreos 9:13, perdón, en Hechos 9:13 y 14, que Ananías le dijo al Señor: Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén, y ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para llevarse a presos a todos los que invocan tu nombre. Como quien dice, Ananías está diciendo al Señor: ¿cómo tú me dices que vaya y que lo ayude?
Pero lo que yo quiero que enfoquemos en este momento es la clase de persona que era Saulo de Tarso. Perseguidor de la iglesia, castigador de la iglesia. Yo me imagino que lo odiaba tanto así, ¿verdad? Pero fíjense, luego que Ananías, obedeciendo al Señor, le devolvió la vista, lo recibieron, lo discipularon, lo entrenaron, lo hicieron partícipe de la vida de la iglesia, lo acompañaron a muchos sitios donde la gente le tenía miedo, los introdujeron, cambiaron su vida por completo. En el capítulo 14 ya del libro de los Hechos, ya Pablo, acompañado de otro que se llamaba Bernabé, había sido llamado por el Señor para la obra, cumplir el propósito del Señor. En el versículo 3 del capítulo 14 del libro de los Hechos dice que en todo caso Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo hablando valientemente en el nombre del Señor. Valientemente hablando en el nombre del Señor. Él perseguía a la gente que hacía eso, pero ahora él se dedicó a valientemente hablar en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia, haciendo señales y prodigios por medio de ellos. Aleluya. Qué precioso. Pero fíjate estas dos personas. Dios hasta el nombre le cambió. En vez de Saulo de Tarso, ahora se llamaba Apóstol Pablo. ¿Qué te parece? Pablo, apóstol de Jesucristo para los gentiles, para los no judíos. Pero qué diferencia es lo que yo quiero que notemos. Dios hace una gran diferencia. Es real, no es cuento de camino, no son historietas cómicas, es real. Hay un cambio profundo, un cambio real por fuera y por dentro, donde Dios nos hace una nueva persona. Pablo ahora, con su nuevo nombre, se dedicó a ir de pueblo en pueblo, de ciudad en ciudad, por toda Asia Menor, llegando allá por Italia, cerca de allá, Corintios, todos esos sitios. Y en un momento de su vida, Hechos capítulo 20, él dice: considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es el de dar testimonio del Evangelio de la gracia. Y yo creo que él podía dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, porque gracia fue lo que Dios tuvo con él para transformar su vida de manera tan preciosa. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Dios hace cosas bellas. De perseguidor nos dio un proclamador. ¿Qué puede hacer Dios contigo? Yo te voy a decir muchas cosas bellas. Pero el día de hoy yo quiero darte la oportunidad para otra historia, pero esta es contemporánea. Entre nosotros hay una persona, un hombre llamado Afortunado Correa. Le decimos cariñosamente Neo o Neo, pero él, aún su nuevo nombre tiene una historia. Él es una experiencia que nos testifica acerca de la obra de transformación de Dios en cualquier ser humano. Así que voy a dejar por aquí con nosotros a Afortunado Correa. Buenas. Gracias, pastor. Un poquito nervioso, siempre. Es un poquito la historia de mi vida. Me llamo Afortunado Correa. Todos me conocen, la mayoría, por Neo, o Neo. Como dijo pastor, que ese nombre también tiene otra historia. Pero eso por otro día. Hoy yo quiero concentrarme en el cambio de la mente que Dios le da a uno cuando uno viene donde Él y si su conciencia nueva y su espíritu renovado por la fuerza y amor de Dios
y el poder del Santo Espíritu de Dios. Yo llevaba una vida bien mala y mi historia es larga. Mucha droga en toda mi vida. Fui criado, nací en Nueva York, en el Bronx. Y tenía buenos padres, pero yo cogí una ruta mal, cogí otra ruta. Me crié con delincuentes y desde chiquito, desde pequeño, desde los 8 años estoy en la calle cogiendo, metiéndome droga de todas clases, entrando y saliendo de las prisiones. Varias drogas, varias experiencias malas. A veces salió de la prisión y he cogido un buen camino por un rato, pero no es buen camino de Dios, sino un camino bueno, pero un camino sin Dios. Y lamentablemente, más de 30 años, 20 y pico años digo yo, estuve en prisión, muchas drogas. Últimamente llegué en 2012, de julio 12, cerca de aquí, además, que la historia cambió. El Dios viviente, el Dios poderoso entró en nuestra vida y había un cambio extraordinario. Escúchame, mi español está un poquito, es de Nueva York, imagínate. Anyway, quería decirte que en 2012, en julio 12, 2012, mi vida cambió. Estaba caminando por la calle aquí, La Penn y la Filadelfia, y ya estaba acabado, estaba cogiendo demasiado, no dormía por, quién sabe, 3, 4, 5 meses, no me bañaba por 5 meses, viviendo en casa abandonada, robando dinero de donde sea, para buscarme una cura. Al último llegué al fondo, que estaba metiéndome a que seas como 40, 50 bolsas individual de heroínas. Pasé por más de 5 o 6 sobredosis. Yo tenía otro plan, no morí. Pero anyway, me llevaron preso ese día. Tuve una celda fría, una celda sola, enfermo, con desarrollo del cuerpo enfermo, vómitos, diarrea, de toda clase de cosas, bien enfermo, dándome contra la pared con el dolor que pasaba, porque cuando uno no tiene esa droga, esa específica droga en su cuerpo, ya pues el cuerpo pide más y uno pasa muchos cambios por dentro y pasa mucho dolor. Pasé muchas noches frías, como 40 días, de 35 a 40 días enfermo, vómitos. Quería morir ya, estaba cansado ya. Mis oraciones eran: Dios, quítame esto, quítame la vida. Habían veces de mi vida anterior que eso, en otras ocasiones, que yo oraba que Dios me quitaba la vida porque ya yo estaba cansado, pero en verdad, no, o sea, en aquellos tiempos yo quería que Dios hiciera eso, pero en verdad no. Pero ahora sí, esta vez sí, yo estaba cansado de destruyendo mi familia, destruyendo la comunidad, cometiendo muchos errores, crimen. Ya yo estaba cansado, estaba muerto, estaba perdido, no llegaba a nada ya. Pero esa luz entró en mí en esa celda y reconocí que para mí no era lo mismo saber de Dios que siempre me he contado, el Dios de la Biblia que a veces leía, y la diferencia de ese Dios, conociendo ese Dios, de tener un encuentro personal. Y en ese tiempo pensé a crear una relación con Él personal e íntima, con el Dios que me creó a mí, ver si el Dios que yo había creado sobre todos esos años. Ahora yo tengo Dios vivo, Dios de verdad, el Dios que suplica todo el amor, todo poder, si uno lo dejas. Ahí en ese tiempo tuve como 9 meses en esa prisión, me abrió los ojos. Pasé mi relación con él en ese tiempo, oré por mucha gente, tenía mucho apoyo de otra gente, ya el cuerpo estaba cogiendo un poquito más claridad, estaba cogiendo más calor. Salí de esa prisión, fui a otro estatal, tuve un tiempo por ahí, un buen rato. Salí. Ahora el trabajo mío es ayudar a la gente. Mira qué cosa, ayudar a la gente a salir de esa vida. Dios me da un espíritu, un amor, un cariño para
No solamente salir de esa vida, pero ayudar a los demás a salir de esa vida. Yo trabajo en una compañía ahora que ayuda a gente a salir de la prisión y a tratar de darle un nuevo comienzo. De ese día, yo vine, esta fue la iglesia que yo vine, aquel día, en julio. Yo llegué aquí julio 15 por ahí, el 2012, y estaba aquí no echado para atrás, o sea, no miraba para atrás porque esta es mi casa y aquí que empezó todo, aquí Dios me cambió mi vida. Esto para mí sí es una experiencia de transformación completamente, no sé ni explicarlo, no tengo palabras cómo definirlo. Yo he hecho una cosa inmensa en mi vida y la gente a veces me dicen, oye, ¿qué es la prueba que hay un Dios? Yo digo, bueno, si yo no estuviera aquí en esta conversación contigo, ¿no? Después voy a decir que no hay un Dios, pero sí hay un Dios. Y yo soy testigo de eso. Yo soy testigo de su poder. A veces uno dice que yo no veo milagros, pero uno se tiene que mirar en el espejo. El milagro es uno mismo cuando Dios coge y transforma nuestra vida, nuestra conciencia, nuestra realidad nueva. Una vida bella que tengo yo hoy en día. Amo a Dios con todo mi corazón, con toda mi mente, con todo mi ser. Lo bueno que es una vida cuando ven un Dios poderoso, no cualquier otro Dios, un solo Dios. Cristo Jesús es Dios solo, no hay otro. Y ese poder entre mí, ese espíritu entre mí me cambió, me transformó mi vida, todo nuevo. Todavía hay mucho que hay que trabajar todavía, pero he pensado el comienzo y todavía sigue trabajando y no voy a dejar de trabajar hasta el día que me venga a buscar. El mensaje es que hay un Dios que puede cambiar cualquier vida, por más destructiva que sea tu vida, por más hondo sea tu vida, más oscuridad, hay uno que trae luz y ese es Jesús a esa vida. Hay un cambio si uno quiere, uno viene donde Él. Uno tiene que dejar el ego y la mente del mundo para el lado, a buscar a este Dios. Y deja que te penetre tu alma, tu corazón, que tu Dios de tu trono te mire y dice, buen hecho, cielo mío. Y nada, un poquito nervioso. Como te digo, mi nombre es Afortunado, pero soy Nio. Pero soy Nio. Bueno, él tiene dos buenos nombres porque ser afortunado es ser afortunado. Pero lo de Nio significa nuevo y eso es lo que Dios puede hacer con cualquiera de nosotros. Como Dios cambió a Saulo de Tarso y lo hizo el apóstol Pablo, cambió a un desafortunado drogadicto y lo ha hecho un ayudador de los que caen. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. En mi vida he tenido hasta muchos amigos, gente relacionadas, que me han dicho, yo no puedo, eso suena bonito, pero yo no puedo, yo tengo muchas cosas que tengo que dejar. Y yo digo, no entiendes. No estás entendiendo porque la realidad no soy yo que hago el cambio, no es Nio quien logró hacer su cambio, es Dios quien hace el cambio. Y por eso quiero aprovechar el resto del tiempo para ayudarte a recibir un poquito de la luz de la palabra de Dios con respecto a esto, porque Dios se ha ocupado de darnos toda una teología para que nosotros entendamos que hay esperanza en Cristo Jesús. Hay poder para transformar lo perdido y miserable en un hijo y una hija de Dios. Hay poder para salir de las tinieblas y entrar a su luz admirable. En Hebreos capítulo 9, que es donde está el texto de hoy, quiero que
empecemos a ver diferentes partes de ese capítulo y así vayamos entendiendo la realidad y la dinámica de todo esto. En el verso 1 dice, ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. Está hablando de primer pacto, está hablando de un acuerdo que Dios hizo con el hombre anteriormente, pero este primer pacto empieza a describir ese capítulo 9, que la relación con Dios tenía que ver con el tabernáculo o con el templo, con una realidad física donde habían lugares donde se efectuaban ritos, donde se hacían actividades con el fin de mantener la relación con Dios que se podía tener en ese tiempo. En ese sentido, Hebreos 9 dice por los lugares del tabernáculo donde se hacían los sacrificios, los utensilios, qué tipo de actividades se hacían, etcétera, etcétera. Oigan como dice a partir del verso 6, así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto, pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Recuérdense, y hago un pare aquí, que estamos hablando del primer pacto, estamos hablando de lo que Dios le enseñó a Moisés, de lo que él le pasó al pueblo y de las cosas que se hacían en aquel tiempo antes de que Jesucristo viniera. Entonces, dice que con esto de que ellos podían entrar solamente una vez al año al lugar donde se manifestaba la presencia de Dios, al lugar que representaba la presencia de Dios. No había mucho acceso. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo o el primer pacto, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. El lugar santísimo es el lugar especial, es la misma presencia de Dios. Lo que está hablando es que esos sacrificios y esas cosas no lograban la salvación de una persona. Verso 9. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y los sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de reglas externas relacionadas con alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Había todo lo que se hacía en términos religiosos, era como una norma que tenía dos propósitos: uno, controlar el orden social entre ellos, y número dos, o quizás al revés, número uno, preparar nuestras mentes y nuestros corazones para la obra que Dios iba a hacer con Cristo Jesús para la sanidad de la persona del hombre. Eso era. Controles externos, pero a la vez Dios nos estaba preparando para que un día pudiéramos entender cómo se sacrificaba un animal allá que representaba el perdón, que te hacía parte de la comunidad otra vez. Asimismo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue sacrificado para que tú fueras acepto en el reino de su Padre. Aleluya. Ese es el primer pacto. Ese es el primer pacto, pero acuérdense, no había acceso a Dios, ni había poder de transformación, porque sabes una cosa, la transformación solamente ocurre cuando Dios interviene, cuando la mano de Dios está, cuando la misma presencia de Dios obra. ¿Entiendes eso? Por eso era extremadamente importante la necesidad de la presencia del mismo Dios. Caín, después de haber cometido el pecado contra su hermano, Dios le castiga.
Y estas son las palabras de Caín cuando Dios le castiga en Génesis 4. Dice, este castigo es más de lo que puedo soportar, le dijo Caín al Señor. Hoy me condenas al destierro y nunca más podré estar en tu presencia. ¿Ves cuál era lo duro de el castigo de Caín? No podía estar en la presencia de Dios. Dice, andaré por el mundo errante como un fugitivo y cualquiera que me encuentre me matará. Cuando no tenemos comunión con Dios, cuando Dios no está presente en nuestras vidas, estamos errantes, sin destino, sin claridad y podemos ser víctimas y somos víctimas de nuestra propia maldad, víctimas de la oscuridad y del pecado. Bendito sea el nombre del Señor. La presencia de Dios obra la transformación. Como Nio nos estaba hablando, no es asunto de lo que él logró, es asunto de lo que Dios hizo en su vida. En el Salmo 114, el salmista, hablando de cómo es el mismo Dios que transforma las cosas, él dice, tiembla, oh tierra, en la presencia del Señor, tiembla ante el Dios de Jacob. Él convirtió la roca en un estanque, el pedernal en manantiales de agua. ¿Entiendes lo que está pasando aquí? Cuando está la presencia de Dios, las cosas se transforman y aún la seca roca se transforma en un estanque. El miserable afortunado, contradicción de la humanidad, es transformado en un hijo de Dios que bendice y rescata a los perdidos. Aleluya. El salmista, el rey David dijo en el Salmo 61 que reine siempre en tu presencia y que tu amor y tu verdad lo protejan al rey. Así cantaré siempre salmos a tu nombre y cumpliré mis votos día tras día. Siempre en tu presencia, así cantaré siempre. ¿Sabes? Cuando yo vine al Señor, yo no sabía lo que era adoración. Porque hasta que tú no tienes un impacto de la misma presencia de Dios, no te sale. No sabes eso. Son cosas desconocidas. Pero bendito el nombre del Señor. Cuando hay un encuentro con el Dios de los cielos, tú ves algunas, como digo yo, fotos de esas realidades en la palabra. Vas a encontrar a un Isaías postrado en el suelo que ni hablar puede. Tú vas a encontrar a un leproso que viene y se arrodilla a los pies del Señor. Tú vas a encontrar a una prostituta que busca su más precioso tesoro y lo derrama a sus pies y llora por el amor del Maestro. La presencia de Dios hace la obra. Ahora bien, para que sigamos entendiendo, vamos a seguir viendo lo que dice el libro de Hebreos, capítulo 9. Sabemos que el libro de Hebreos, capítulo 9, nos estaba diciendo que no había acceso a Dios a pesar de todos los rituales religiosos. Por lo tanto, si no hay acceso a la presencia de Dios, no hay transformación. Y si no hay transformación, todo lo que hay es pura regulación externa. Amén. Pura regulación externa. Ahora, cuando viene Cristo, las cosas cambian. Cuando viene Cristo, las cosas cambian. Dice en el versículo 11 del mismo Hebreos 9, Cristo, por el contrario, al presentarse, cuando viene Cristo, la cosa cambia. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo, a la misma presencia de Dios. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno.
con su propia sangre, no un asunto para ilustrar, no un asunto para preparar nuestras mentes, no una obra milagrosa de la divinidad para que tú y yo seamos transformados y cambiados. Necesitamos fe. Como te dije, esto no es un asunto de un grupo de hombres que organizan un sistema social. No, estamos hablando de un Dios que se manifiesta a la humanidad para salvarlos. ¿Entiendes eso? Por eso sí es posible que tú y que yo podamos ser hijos de Dios y más que hijos de Dios, ser sacerdotes a su servicio. Sí, sí. Así dice la palabra, que nos hizo reyes y sacerdotes. Pero pastor, usted no sabe quién soy yo. Usted no sabe lo que a mí me ha pasado. Tú tampoco sabes lo que a mí me ha pasado. Pero lo que tenemos que saber no es lo que a mí me ha pasado o lo que a ti te ha pasado, es lo que Cristo es capaz de hacer con todo eso. Y yo te lo digo con gozo, celebro la vida de afortunado, porque ahora es que él es afortunado, ahora que él es nuevo, ahora que Saulo se llama Pablo, ahora es que se ven las señales y los prodigios del Dios de los cielos. Aleluya, aleluya. Cuando Cristo viene, la obra de Cristo, esa sí trabaja. Porque la otra obra, la de los machos cabríos y de toros, solamente santificaban de modo que quedaban limpias por fuera, dice el versículo 13. Era por fuera, el resto de la comunidad los aceptaba. Sí, ya él pidió perdón, ya lo podemos aceptar. Sí, ya vamos a vivir. Él va a vivir como una persona decente. Pero dice el verso 14 que si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios vivo? Aleluya. Esto es algo completo. No es control externo, es la limpieza de nuestra conciencia, es la limpieza de nuestros corazones para que le sirvamos a Dios con todo lo que somos, para que sirvamos al Dios viviente, porque déjame decirte que cuando eso ocurre, hay una cosa natural que te dice, tengo que adorarlo, tengo que servirle. Aleluya. Aleluya. Así que la sangre de Cristo no solamente nos hace aceptos en la comunidad, sino que nos limpia por fuera y por dentro. Nos limpia la conciencia de actos de muerte, dice allí. Las obras que conducen a la muerte, nos limpia la conciencia de esas obras. No es simplemente control externo. Y ahí hay el elemento divino, ahí hay el elemento del milagro, de lo sobrenatural, cuando la sangre de Cristo opera eso para que sea una realidad en tu vida y en mi vida. ¿Entiendes eso? Yo estoy tratando de decirlo en términos prácticos y sencillos para nosotros, pero tiene una trascendencia espiritual que llega a lo divino. ¿Okay? Pero si abrimos los oídos de la fe y decimos, Dios, aunque yo no domine la química ni la física ni la termodinámica de todas estas situaciones, yo creo en lo que tú revelas. Ese día vas a nacer. Ese día tendrás una nueva experiencia donde el Dios vivo se va a manifestar a tu vida. Aleluya, aleluya. Así que yo espero que hayamos podido llegar al terreno de
de lo práctico y de lo entendible con respecto a esta teología que trae revelación divina, profunda y poderosa. Sí, podemos ser transformados. Sí, Dios transforma. El perdón de pecados es un cambio por fuera y por dentro. Es una obra, es una transformación por el poder de Cristo por fuera y por dentro. Sangre de Cristo purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte. No solamente nos limpia, pero también nos hace capaces de vivir una nueva vida en la que le damos al Creador de los cielos. Es una aventura hermosa. ¿Tú quieres saber lo que es gozo? Lleva fruto para el Señor, vas a disfrutar de la verdad. Bendito el nombre del Señor. Así que espero que hayas podido entender esto y que si eres cristiano sepas todas las posibilidades de la obra de Cristo en ti. Si no lo eres, que sepas las oportunidades que Dios te está ofreciendo en Cristo Jesús. Para que nuestra fe entonces esté basada en otras cosas. Estas son las cosas. En Efesios capítulo 2, versos 12 y 13 dice, recuerden que en ese entonces, cuando no conocíamos a Dios, ustedes estaban separados de Cristo, excluidos de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, a ustedes que antes estaban lejos, Dios los ha acercado mediante la sangre de Cristo. Ahora hay acceso al trono de la gracia, dice la palabra de Dios en Hebreos 4. Ahora podemos alcanzar a Dios. Jesús dijo, los que me aman guardarán mis mandamientos y yo me manifestaré a ellos, dice el Señor. Ahora no tenemos que andar en oscuridad ni usar nuestra imaginación. Ahora vamos a disfrutar de la revelación del Dios de los cielos. Ahora estamos cerca. Primera de Pedro capítulo 1, verso 18 en adelante dice, como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Oye, Jesús vino no para él, para ti. Jesús vino para mí. Se ha manifestado en los últimos tiempos en beneficio de ustedes. Por medio de él ustedes creen en Dios. La fe en Dios no es como mucha gente piensa que es positivismo. No, la fe en Dios es acercarnos a Dios a través de Cristo Jesús, su Hijo, y su obra en la cruz, porque no hay otro milagro que pueda lograr eso. No hay otra práctica filosófica que pueda lograr eso. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solo el nombre de Jesús. Por medio de él ustedes creen en Dios, que los resucitó y glorificó, de modo que su fe y su esperanza están puestas en Dios. ¿Qué te parece? La transformación de un miserable afortunado para un nuevo niño nunca va a ser una realidad si no es la obra de Dios. Y esa esperanza podemos tener. Bendito el nombre del Señor. Vivir una vida santa, imposible. Yo sé lo que siente mi cuerpo. Ajá. Pero ¿sabes lo que Dios hace?
conoces el poder de su Espíritu, conoces la obra de la sangre de Cristo, necesitas esa revelación, necesitas esa fe, y ahí tiene que estar anclada tu fe. Y por último, al que nos ama, dice Apocalipsis 1, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, perdón de pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios su Padre. Ha hecho de nosotros sacerdotes al servicio de Dios el Padre. A Él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén y amén. Me río porque me gozo. Me da gozo que tengo esperanza. Conozco mi miseria, pero conozco la obra de Dios. La admiro, me gozo de todo corazón, porque Dios es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. La sangre de Cristo nos acerca a Dios. Por Cristo creemos en Dios. Hace sacerdotes al servicio de su Padre. No trates de calcular esto con la química del carbono, ni con la tabla periódica. No trates de buscar esto en las leyes de la termodinámica, porque no las vas a encontrar. Es el Cordero de Dios el que quita el pecado del mundo. Es el Espíritu Santo que nos guía, que nos da poder, amor y dominio. Bendito. Entra en la dimensión de la fe, vas a ver la obra de Dios en tu vida por fuera. Bendito sea su nombre para siempre. Vamos a orar. Vamos a orar. Ahí donde estás, baja tu cabeza y habla sinceramente con Dios y dile: Padre, yo posiblemente había perdido la dimensión, la obra de Jesucristo en la cruz. Pero tu revelación es preciosa. Gracias por la obra que hiciste en Saulo, por la obra que hiciste en Afortunado y especialmente por la obra que haces por mí. Señor, te pido que me perdones, te pido que me des esa victoria en esa vida de poder que solamente tú puedes dar, esa vida, ese milagro operado por la sangre de Cristo, esa transformación que la hace tu Espíritu Santo. Quiero vivirla, quiero experimentarla, quiero que me transformes, proclamador de tu reino. Te bendecimos en esta hora, Señor, y en los días de esta crisis pandémica que estamos viviendo, ayúdanos a ver tu poder y tu gloria. Ayúdanos a vivir en la esperanza del Hijo de Dios, a poner nuestra esperanza en ti, solamente en ti. Gracias, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de